Mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No me resta más que decir, mis hermanos, qué bueno es el Señor. Amén. Y quiero que entendamos que al decir esta expresión implica, mis hermanos, que el Señor sigue hablándonos, que el Señor se sigue revelando a nosotros. Y qué importante es saber qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer con esa revelación que el Señor nos da. Y esta noche, precisamente, el Señor quiere que cada uno de nosotros entienda lo que tiene que hacer con todo lo que Él nos está hablando. En otras palabras, mis hermanos, de manera sencilla, hoy estaremos aprendiendo cómo estar aplicando cada una de las verdades que el Señor nos habla. Amén. Pero antes de dar inicio a la palabra que el Señor tiene para nosotros esta noche, quiero que todos nos unamos, porque sabemos que hay un tiempo ya que el Señor marcó para que toda misión cristiana del Calvario estemos dando acciones de gracias. Amén. Sabemos, es por el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento, pero también de cada lugar donde se estará edificando también los templos de Misión Cristiana del Calvario. Sé que la manera en cómo el Señor nos está llevando, en el conocerle, en cómo tienen que ser las cosas, mis hermanos, se tiene que ver aplicado en esas edificaciones. Amén. Así que demos gracias al Señor. Amado Padre, bendito eres tú, grande, fuerte, maravilloso. ¿Quién podrá detenerte, Señor, en lo que ya tú te has propuesto hacer? Nadie. Y es por eso que estamos hoy contentos, agradecidos y queremos expresarlo, Señor, porque nuestra confianza está depositada en ti, el hacedor de maravillas. Señor, qué palabra tan poderosa la que tú nos declaras en el Salmo 24, cuando declaras: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso, Señor, nos demuestra que todos los recursos, todos los requerimientos para estas obras que tú nos has hablado, Señor, son posibles. Eso ya está hecho en ti. Por eso nos sentimos contentos, Señor, y con toda certeza damos gracias, Señor, porque también tú nos has tomado en cuenta y somos parte de este proyecto tuyo, Señor, el cual estará siendo, Señor, también para que tu nombre, Señor, sea engrandecido. Gracias por todos los que estarán participando, Señor, en la edificación, en todas las cosas técnicas, en todo lo que tú ya determinaste que participe en esas edificaciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, no dejemos de hacerlo, sino que sea siempre así durante toda esta semana que el Señor indicó. Amén. Siempre con esa actitud delante del Señor. Ahora sí, mis hermanos, entrando directamente ya a lo que nos corresponde aprender esta noche y todos los demás miércoles que van a continuar de aquí, es por una indicación, ¿verdad?, que de parte del Señor hemos recibido de estar aprendiendo. ¿Saben de qué, mis hermanos? De la cultura del reino de Dios. No sé si ha ocurrido con ustedes. Conmigo, sí. Y es cuando veo ondear mi bandera. Me siento orgulloso de mi bandera. Cuando hablamos de cultura, quiero que entendamos, mis hermanos, que es algo que nos representa. Amén. Sea manera de hablar, nuestras tradiciones, la
manera tan exquisita también de disfrutar cuando se habla de cultura, de lo que comemos. Y miren, en nuestro territorio tenemos de verdad de qué sentirnos orgullosos de nuestra cultura, hablando de todos estos aspectos. Si yo a manera de ejemplo hoy tomara, y miren cómo el Señor nos ha enriquecido, aquí con nosotros como Misión Cristiana del Calvario de Costera Diamante, tenemos discípulos, hermanos en Cristo, de diferentes zonas de la República Mexicana. Y estoy seguro que si aquí menciono a alguien del norte, del centro, del sur, todos tenemos mucho que hablar, hablando de enorgullecernos de esa parte del territorio de donde nosotros quizá nacimos o crecimos, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Lo menciono por lo siguiente, porque quiero que nos demos cuenta cómo el que estemos orgullosos de lo que tenemos, hablando todavía en este ámbito de la cultura de un país y de sus tradiciones, somos cada uno de nosotros quienes nos encargamos, mis hermanos, de darlos a conocer. Voy a decirlo de esta manera y quiero que todos lo entendamos así, que presumimos de lo que tenemos. Amén. Yo puedo presumir que tengo las mejores playas aquí en el puerto de Acapulco. Nuestras aguas son reconocidas porque siempre mantienen una temperatura, voy a decir así, ideal y hasta envidiable, ¿eh? Tenemos en cada playa prácticamente diferentes texturas de arena. No se diga, ¿verdad? Mis hermanos, el hablar de las maravillosas puestas de sol. Y así miren, me puedo seguir, pero quiero que agarremos lo siguiente, que es a través de cada uno de nosotros, con lo que decimos, en cómo lo presentamos, que nosotros damos a conocer nuestra cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se siente el escuchar cuando uno está fuera? Hablo en el extranjero porque la mayoría de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de estar en el extranjero. El escuchar nuestra música, ¿a poco no uno la siente y la vibra también nuestra música mexicana? ¿Verdad que sí? Menciono todo esto, mis hermanos, para que nos demos cuenta que sí es posible ahora que como iglesia nosotros, una vez que fuimos trasladados, estando ya ahora y que pertenecemos al reino de Dios, aquí también hay una cultura. Y esa cultura ahora a nosotros también nos compromete el que la conozcamos y que miren, también la estemos dando a conocer con nuestra vida, con lo que hablamos, con la pasión con la que nosotros podemos hablarla, presentarla. Alguien puede venir a tu ciudad y te pide alguna recomendación y tú le dices, ve a este lugar, aquí vas a encontrar esto, dirigiéndote hacia este otro punto vas a encontrar este atractivo. Pero ¿cómo vemos la pasión con la que muchas veces recomendamos las cosas? ¿Cuál es la forma en la cual tú presentas el reino de Dios? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es tu expresión cuando alguien dice, tú eres diferente? ¿Te achicas al hablar y al presentar la palabra de Dios? ¿O dices tú, de aquí soy y uno se extiende, se siente en su ambiente, fluye uno en el qué decir? Eso sería lo ideal. Voy a utilizar una expresión un poco quizá sencilla, que no tengamos empache ninguno
miren hermanos, en el estar fluyendo, en el estar comunicando, en el estar trasladando todo lo que es el reino de Dios. Porque es ahí de donde nosotros pertenecemos. Ocurre algo, iglesia. Y lo que ocurre es que hay una carencia precisamente en la iglesia para tener esta expresión. Quiero que entendamos que no se trata solamente de decirle a alguien, acompáñame al grupo o a la iglesia. Estaríamos ahí, miren, limitados todavía en tener esa expresión. Por eso mencionaba los ejemplos en un inicio, mis amados hermanos. De todas las recomendaciones que damos es porque las tenemos frescas, ¿verdad? Sabemos a dónde dirigir alguna recomendación de lo que tenemos. ¿Cuánto más debe ser, mis hermanos, que nosotros conozcamos todo lo que el Señor ha estado hablándonos para que no haya ninguna carencia? ¿Qué es una carencia? ¿Qué es y qué implica cuando alguien está carente de algo? Eso, mis hermanos, implica que estás necesitado de algo. Quiero que lo miremos también con algunos aspectos de la salud. ¿Sí? Con algunos aspectos de salud en nuestros cuerpos. Puede ser que de repente has sentido algo extraño, algo distinto en tu cuerpo, lo cual se traduce en que tienes que ir a revisión. Y el procedimiento es de inmediato, ¿verdad? Ver algunos signos, síntomas acompañados con unos análisis clínicos que quizá puedan revelar que estás carente, que hay un faltante de alguna vitamina, voy a generalizar así, de alguna vitamina en tu cuerpo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Así de sencillo. Si hay falta de algo, hay que adquirirlo. Amén. Hablando de nosotros como hijos de Dios, hemos, mis hermanos, meditado en esto. A ver, ¿por qué se me dificulta? ¿Por qué entro así como que medio me paralizo cuando se trata de hablarle a alguien del Señor? Ahí hay una carencia. Y para que no entremos en ningún conflicto, que no nos quebremos la cabeza, ya que está identificado que hay una carencia, ¿qué tengo que hacer? Entonces, adquirir lo que me falta. Lo voy a decir así, incluso en palabras más sencillas y directas. ¿Estoy evangelizando? Puede ser que no estoy evangelizando, porque quizá he tenido algunos tropiezos para evangelizar, para dar las buenas nuevas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Reforzar el evangelismo. Gracias a Dios, miren mis hermanos, la riqueza que tenemos. El Señor nos ha provisto de un manual que nos habla del evangelismo. Nos ha provisto y tenemos entre nosotros personas, hijos de Dios, hermanos, con quienes nos podemos acercar y escucharlos. Cuando van a evangelizar, acercarnos con ellos, preguntar, pedir esa ayuda. Y sobre todo y principalmente, ¿verdad? Ir a la Escritura, mis amados hermanos. Si hay esa carencia, entonces tomar eso que no tengo, que me falta, y hacerlo mío. Amén, mis hermanos. Es muy sencillo como lo siguiente. Uno de los principales atractivos aquí en la ciudad es ir a ver el famoso clavado en la zona de allá de la Quebrada, ¿verdad? Pudiera yo decir, ¿quién no sabe dónde se encuentra ese lugar? Por si alguien pregunta, indicarles, ¿verdad? Pero si alguien no supiera,
¿Dónde? Solo hay que preguntarlo para tenerlo ya seguro a dónde enviar a la gente. Y hablo así, con esta sencillez y con esta franqueza, mis hermanos, porque eso es lo que se requiere en el reino de Dios para nosotros. Que estemos nosotros expresando y evidenciando la cultura del reino de Dios a través de todo nuestro estilo de vida. Amén. Con tus hábitos, tus costumbres, tus expresiones. Porque lo que el Señor nos habla, mis hermanos, es mayor y es superior a la cultura de aquí del mundo. Por lo cual me atrevo a decir como ejemplo lo siguiente. Que alguien pudiera decir, es que yo vengo de un extracto tan sencillo, tan humilde, que yo así aprendí a hablar. Pero en el reino de Dios, vamos a ver más adelante, mis hermanos, cómo cuando uno se dispone y ver cómo es que uno puede hacer eso posible, que haya esa transformación, para que todo aquello que uno pudiera pensar que es difícil o que está complicado alcanzarlo, uno lo vea, mis hermanos, ya hecho una realidad. Amén. Es entonces que el Señor empieza a mostrarnos hoy, si tienes alguna carencia, no nos quiere con alguna carencia, no nos quiere con faltantes, no nos quiere incompletos. Por el contrario, nos ha declarado que nosotros estamos completos en Él. Me gustaría que por favor me acompañen a la escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Porque esto que suena muy bien y que es una realidad, no tenemos que esperar a que vuelvo a decir, esta realidad suceda en el cielo, como muchos pudieran llegar a pensar. Porque sé que no solamente la iglesia en este momento está escuchando esta palabra, sino también hay algunos amigos, hay algunos invitados que quizás es la primera ocasión que están escuchando un mensaje como este. Y que pudiera ser que tuvieran ya ese concepto, que todo esto que suena tan bien es para cuando estemos en el cielo. Pero encontramos aquí en la escritura, en Mateo capítulo 6, que nos dice lo siguiente: venga tu reino. Y vamos a hacer una pausa para ir entendiendo cada una de estas expresiones. Cuando la escritura declara venga tu reino, efectivamente está hablando de un regir, de un gobernar. Y menciona a continuación que ese gobierno de Dios venga. Mi hermano, ¿cómo vives? ¿Cómo es el ambiente en tu casa, en el trabajo o en la escuela? Algunas veces las expresiones son, híjole, aquí se vive un infierno entre nosotros, entre los compañeros. Casi solamente te estás cuidando, viendo que no te roben, que no pase nada. ¿Qué gobierno es el que hay ahí? De desconfianza, de deslealtad. Algunas veces se vive con temor. Déjame decirte, eso no es lo que el Señor quiere. Y si nosotros habíamos estado expresando y evidenciando eso como parte de la cultura, hoy el Señor nos dice que eso no es lo que tenemos que expresar. Amén. Lo que tenemos que expresar es el gobierno de Dios. Por eso empieza diciendo aquí, venga tu reino, venga tu gobierno. Continúa diciendo, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios?
Algunos pueden tener una vaga idea, algunos otros pueden estar seguros y con toda la certeza de cuál es la voluntad de Dios. Hoy quiero anunciarles que es, mis hermanos, nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de Dios conocer cuál es su voluntad. Amén. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y dentro de conocer cuál es la voluntad de Dios, miren, el Señor ha dejado, hoy voy a usar la expresión estatutos. El Señor, para que se haga su voluntad, nos ha dado, sí, leyes, mandamientos, preceptos y estatutos. Pero hoy quiero enfocarme más a los estatutos del Señor. Por eso yo debo de conocerlos, debo aprenderlos y debo aplicarlos, vivirlos. Sé que la mayoría de nosotros ya conoce esta expresión de los estatutos. Hablar de un estatuto es conocer lo que Dios quiere porque Él nos marca una manera de vivir, un perfil que nos debe de caracterizar a nosotros. Amén. Así como nosotros dentro de la sociedad vemos algunos comportamientos, dicho también así, un perfil de ciertas personas que de inmediato uno identifica quizá por la manera de vestir, por la manera de hablar, algunas veces hasta por la manera en cómo comen y son tan cuidadosos con sus alimentos. ¿Sí? Esta gente pertenece, o este grupo de personas pertenece, se ve que son. Podemos ser expertos o no quizá en conocer o distinguir a cierto grupo, pero a lo que voy, se les marca o los hace diferente verlos un perfil de conducta. Amén. Así como se distingue de inmediato los acentos de nosotros cuando hablamos. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos? Cuando hemos tenido la oportunidad, y vuelvo a lo mismo, de salir del país, luego identifican cuando uno no es de esa zona, de esa región, solo con el hablar. Amén. Así como nosotros que vivimos aquí en un lugar turístico, nos damos cuenta no solo al ver a la gente cómo viste, sino cómo habla, qué expresiones usa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora les quiero preguntar, ¿te distingues? ¿Das la expresión de la cultura del reino al cual tú perteneces por tu manera de hablar? ¿O no se distingue? Eso es, mis hermanos, cuestión de tomarlo en cuenta. ¿O no hay diferencia? ¿Qué tal? ¿Y por qué digo esto? Porque aún en la Escritura fue notorio lo que se evidenció de aquellos que estuvieron, miren, cerca de Jesús. Hace poco el apóstol Ronald usaba un dicho. Voy a ver si lo recuerdo y lo digo bien. El que anda, dice, donde está la miel, algo se le pega. Algo así versa es ese dicho que él mencionó. Pero la verdad es que al ir a la Escritura nos vamos a dar cuenta de aquellos que estuvieron cerca de Jesús, la influencia de Jesús, el trabajo de Jesús en ellos. Y hoy quiero decir, tanto tiempo en el cual el Señor ha estado hablándonos a nosotros, a la iglesia, que ya nuestras expresiones tienen que ser las de Cristo. Amén. En cómo hablamos,
En estos días pasados, ¿verdad? Aprendíamos también en cómo vestimos. Amén. Ahorita estoy delante de ustedes así, ¿verdad? Usando, como pueden ver, manga larga. Pero vivo en un puerto, en una zona costera, de playa, con mucho calor. Así que también me van a ver sin usar la manga larga, por obvias razones. Pero hay ropa, mis hermanos, que no tenemos que usar. Modas que aunque en el mundo se acostumbren, no son para nosotros. Amén. Es por eso que estoy mencionando cada uno de estos aspectos, porque son importantes, mis hermanos, esa expresión que cada uno de nosotros debemos de tener ya para este tiempo. Y que si al estar escuchándola identificamos que tenemos carencia de esas cosas, de inmediatamente el Señor me está mostrando en qué tengo ese faltante, adquirirlo. Amén. Es importante, y alguna vez escuché esto de un siervo del Señor, dice, yo tomo nota de aquello que cuando nos están enseñando yo no tengo, para poner atención en eso, en este caso, adquirir aquello que no tenemos. Retomando lo que dice Mateo 6:10, de que se haga su voluntad, como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, fungimos o desarrollamos diferentes roles. Vamos a empezar en casa. ¿Eres papá, mamá, hijo, abuelo? Ahí, en esa función de lo que acabo de mencionar y más, se tiene que estar expresando a dónde nosotros es que pertenecemos. ¿Qué dice el sistema? Pongamos atención, por favor. ¿Qué dice el sistema cuando de los abuelos se habla o le preguntas a algunos abuelos? Sí, yo ahorita estoy, fíjense cómo dicen, malcriando a mis nietos. Porque le toca a los padres que ellos los formen y los enseñen. Yo no encuentro en la Escritura que diga que los abuelos tienen que malcriar a los nietos. Y creo que todos entendemos esta expresión. Lo que yo encuentro del trabajo de los abuelos es que ha trascendido para con sus generaciones. Y del ejemplo del cual quiero hoy mostrarles es de una mujer, una abuela, de la cual, miren, la fe que ella tenía traspasó, le digo, generaciones, porque de eso hace mención la Escritura, de esa fe que tenía esa abuela. Yo no encuentro que lo malcrió, y entender por malcriado es de que lo consienten, le ayudan, ¿verdad?, en algunas cosas, en cubrirlos a los nietos. Sé que me estoy dando a explicar. Amén. Así que abuelos, padres de familia, hijos, lo que a cada uno de nosotros nos corresponda en determinado tiempo. Voy a decir así, en este preciso momento, si tú eres abuelo, padre y hijo, la función que estés desarrollando tiene que ser, miren mis hermanos, hacerla cumplir como es en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y cómo es en el cielo? Alguien me pudiera preguntar, y hoy quiero responderles, ¿cuál es el parámetro que yo debo de saber de cómo son las cosas en el cielo? Eso inmediatamente tiene que llevarnos con el Señor Jesús, porque Él fue enviado del cielo para modelarnos cómo se hacen las cosas aquí en la tierra. Amén. Ahorita mencioné el ejemplo de la familia, pero ahora es, ¿y en el trabajo?
Miremos al Señor Jesús. Empezó, como era en ese momento la costumbre, ¿verdad?, de conocer un oficio, y él era un excelente carpintero. Y quizá me pareció escuchar por ahí que alguien quisiera decir: a ver, asistente, ¿dónde dice que era un excelente carpintero en la Escritura? Mis hermanos, ese era el estándar, lo normal para el Señor Jesús en el hacer las cosas. Por eso es que yo puedo asegurar que era un excelente carpintero. ¿En base a qué? ¿Recuerdan todos el primer milagro que él realizó? Y como sé que hay amigos que quizás la primera vez, vuelvo a decir esto, que nos están sintonizando, el primer milagro que registra la Escritura que hizo el Señor Jesús fue el convertir el agua en vino. Y el que era el experto en dar la calificación, si era bueno o no, era el maestresala. Y se quedó asombrado porque dijo que era el vino de mejor calidad. Amén. Es por eso que esa tiene que ser la expresión de cada uno de nosotros. Vuelvo e insisto, en casa, en el trabajo. ¿Cómo te tienen a ti en el trabajo? A ver, ¿como un flojonazo? Espero no herir ninguna susceptibilidad, pero miren, voy a hablar con un ejemplo que yo viví. Éramos un equipo de trabajo, estábamos en un área donde yo me desarrollaba, pero había otros compañeros que estaban en otra área, pero su desempeño no era el ideal al grado. ¿Saben a qué se recurrió? Que tuvieron que ponerles cámaras para estarlos monitoreando, que no perdieran el tiempo. Pero era tal la astucia de ellos que cuando tuvieron oportunidad de entrar donde estaban los monitores, miren, el aprender hasta dónde era el ángulo de la cámara para colocarse ahí y aparentemente que no los vieran, pero no sabían que las cámaras se dirigen, se mueven. Menciono todo esto porque ¿cómo es el concepto de tu trabajo? ¿Cómo estás calificado? ¿Cómo? ¿Como bueno? Debe de ser así nuestra expresión, la cultura que tenemos. En nosotros no vale y no aplica el que no sea puntual. Y hoy quiero, mis hermanos, que todos reforcemos eso. La puntualidad. Amén. Qué triste es ver en algunas ocasiones los lugares que a veces nos reciben, algunos hogares, para nuestros discipulados, y nos confiamos que porque es allá en casa y no estamos listos. Puntualidad para todo lo que el Señor nos requiere, porque Él nos modeló puntualidad. No se adelantó ni se atrasó. Él fue puntual en lo que tenía que hacer, en lo que tenía que decir. ¿Cómo es eso? Aún en el hablar, aún en lo que tenemos que decir, mis hermanos. Amén. Miremos entonces que para esta expresión de la cultura que tenemos que conocer, el Señor se ha provisto, les decía hace un momento, de estatutos. Y quiero que miremos en el Salmo 119, 33, pero vamos a estar usando la versión Dios habla hoy. Repito, Salmo 119, 33, en la versión Dios habla hoy.
mencionaba que leyes, preceptos, estatutos y directrices, el común denominador es guardarlos, obedecerlos, a hacerlos cumplir. Y veamos aquí esta expresión que tiene el rey David ante lo que Dios le decía. Señor, enséñame el camino de tus leyes. Cuando alguien pide ser enseñado es porque lo ignora. Dicho, mis hermanos, tenía una carencia, ¿verdad? Pero no se quedó cómodo solamente con decir, no, aún a mí me falta mucho para poder hacer esto que Dios dice. Se ocupó. Hoy quiero decirte, ¿te estás ocupando de lo que te falta? Debemos ocuparnos, mis hermanos, de aquello que nos falta. Y para empezar miren, como dice aquí, tener y mostrar esa necesidad. Señor, enséñame. Pero termina diciendo, pues quiero seguirlo hasta el fin. Todo lo que tú me estás hablando, yo quiero guardarlo, quiero que sea parte de mi vida. Y cuando ya eso se hace parte de mi estilo de vida, voy a decir así, fluye, miren, de una manera natural el hacerlo. ¿A poco no? Va a ser normal, natural, ya no tiene que ser forzado el que ya no diga yo cierta expresión o no actúe de esta manera. Va a ser así, miren, normal, natural. ¿Saben por qué? Porque una vez que hemos nacido de nuevo, esa genética ya está en nosotros. Y hablo de la genética del Padre, porque hemos sido engendrados por Él. ¿Qué va a pasar entonces, mis hermanos? Estos cambios no son a la manera humana. Esto se va a dar, va a venir como resultado de estarlo practicando, de estarlo haciendo. Recuerdo hace muchos años, tuve la oportunidad de compartirle el evangelio a un compañero y acudió a una reunión que tuvimos. Y algo que él notó, algo que miren, para mí es lo normal, es cómo él vio que yo usé la escritura, lo que la mayoría conoce como Biblia. Él se asombró de algo, miren, vuelvo a decir que para mí es normal. Quien estaba enseñando dio una cita en la escritura y miren, de inmediato fui, dijo, ¿cómo le hiciste? Me dijo, ¿cómo sabes dónde está eso que se mencionó? Por estarlo practicando, ¿verdad? Eso lo podemos ver también cuando alguien pues es un recién convertido, voy a decirlo así, que no está familiarizado, ¿verdad? No sabe o se va al índice a buscar. ¿Me estoy dando a explicar? Pero mientras uno lo hace, uno se vuelve experto y ya es natural. Es por eso que así tiene que ser, mis hermanos. Pedirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre cómo, y una vez que nos dice, menciona aquí, miren, así como lo dijo el rey David en este caso, que sea también en nosotros el seguirlo hasta el fin, el estarlo aplicando todo lo que el Señor nos dice. Quizá me puedo hoy considerar torpe en algo que me pidan hacer, pero miren, el tener la actitud correcta de dejarme enseñar, de quitar eso y de estarlo practicando, ¿qué puedo decir, mis hermanos? El leer la escritura, que hoy quiero instar a la iglesia a leer la escritura, a orar, a ayunar. ¿Cuántos de nosotros, voy a decirlo así con sus letras, como se dice, somos flojos para leer? Y luego que empezamos a leer, leemos mal.
Tenemos que perfeccionarnos en eso, en leer la Escritura, en conocer ahí cada palabra que el Señor nos habla, mis hermanos, porque son vida para nosotros. Amén. Eso en cuanto al leer la Escritura. Y el leer la Escritura tiene su forma, déjenme decirles. No es leer la Escritura como por ahí hay programas, ¿verdad? De cómo leer la Biblia en un año. Es más, vamos a encontrar por ahí algunas recomendaciones, pudiera yo decir en este momento. ¿Está alguien triste? Mira, si estás triste, lee esto. Tic, 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 tic. Y te dice, te sugiere que leer si estás triste. Estás pasando por esta situación y te dice dónde leer. Lo que yo encuentro que dice la Escritura es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura es útil. Amén. Mis hermanos, toda ella, de pasta a pasta, de inicio a fin, toda la Escritura es útil. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos y no le hallamos ni pies ni cabeza? Es porque quizá lo estamos haciendo así, el leerla, pues de una manera tradicional en la que tú lees un periódico, un libro, o quizá tú de por sí ya tienes adquirido el hábito de la lectura. Alguien pudiera decir, incluso he leído libros y compendios más grandes que este libro, pero quizá no estás leyendo correctamente la Escritura. Amén. Miren, vayamos, acompáñenme por favor a Deuteronomio. ¿Qué pasa cuando nosotros, todo lo que el Señor nos está hablando, todo lo que el Señor nos dice encaminados a que tengamos ese perfil? Mis hermanos, voy a decirlo con estas otras palabras, que nuestro andar, que nuestro hacer, que nuestro vivir evidencie la cultura del reino de Dios y que la evidencie de tal forma que la gente lo quiera. Así como hacemos, vuelvo al ejemplo de un inicio, que hacemos una recomendación tan buena y la gente lo comprobó que va y también lo recomienda a alguien más. ¿Sabes qué? Allá se come este platillo que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar porque está buenísimo. Te vas a sorprender. Es tiempo que a través de cada uno de nosotros esté ya viéndose ese trabajo, ese tallado, voy a decir así, de hijos de Dios que expresan la cultura del lugar donde pertenecemos, el reino de Dios. Que sea así, miren, como dice la Escritura, que vean cómo vive uno, que sea deseable para los demás. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, por favor, mis amados hermanos. Vamos a leer algunos versos de ahí, pero al final del mismo capítulo 4. ¿Sí? Número 1, Deuteronomio 4:1. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Qué tenemos que hacer de inicio? Oír qué es lo que Dios nos está hablando. Oírlo. Pero una vez oído, sigue diciendo la segunda parte, para que eso que escuchamos, que oímos, lo ejecutes y lo vivas. ¿Cuánto hemos escuchado del Señor, mis hermanos? ¿Poco o mucho?
Si alguien no pudiera entender esto, es que escuchas en tu discipulado, en tu adiestramiento, el domingo, reforma apostólica, seminarios. Hoy quiero concluir, ¿verdad que hemos escuchado mucho? Pero de eso mucho, como dice aquí en el versículo 1, que ha sido dado para que lo ejecutemos y lo vivamos. ¿Cuánto de eso mucho hemos ejecutado y estamos viviendo? Me gustaría poder escucharlos en este momento. ¿Cuánto de eso hemos ejecutado y estamos viviendo? Ahí mismo, vayamos directamente al versículo 5. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Voy a decirlo así conforme a lo que el Señor nos está hablando. Yo les he enseñado cómo se vive, cómo se hace. Amén. Si alguien pudiera haber llegado a decir, es que es difícil. Pero ¿cómo? Si ya nos han mostrado cómo. Pero sigue diciendo ahí en el versículo 5, retomo desde el inicio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual, dice, entráis para tomar. Que hagamos así donde estamos. Si se fijan, es muy parecido, casi lo mismo que nos dice desde el inicio. Oírlo, ya se nos ha sido enseñado para hacerlo. El verso siguiente, ¿qué tenemos que hacerlo? Una vez que lo oímos, que ya se nos ha enseñado, tenemos, dice aquí, que guardarlos. Y por si alguien no lo había entendido, ahora usa esta expresión, ponerlos por obra. Porque el hacerlo, mis hermanos, lo que hemos escuchado, lo que se nos ha enseñado, si nosotros lo guardamos, lo hacemos, lo vivimos, dice, ahí es donde está nuestra sabiduría y vuestra inteligencia, miren, ante los ojos de los demás. Que van a decir, mira, yo he observado a mi vecina, ya he visto a ese joven, miren, esa familia no es como los demás, porque dicen que va a ser, miren, visto, ¿qué dice? Ante los ojos de los pueblos, los cuales van a oír todos estos estatutos y van a decir lo siguiente: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Que puedan decir, pero mira, si vivimos en el mismo lugar, nos está pasando lo mismo, pero ¿por qué ellos? Y cuando digo ellos, me refiero a cada uno de nosotros. ¿Por qué ellos tienen otro accionar, otra respuesta? Ellos tienen otra actitud, es bien diferente. No se la pasan quejando ni reclamando. ¿Me doy a explicar, mis hermanos? Porque todo eso va a ser, miren, visto ante los ojos de los demás y que, miren, eso provoque que se les antoje, que lo quieran. Que seamos esos embajadores del reino de Dios. ¿Se imaginan? Fíjense en el siguiente planteamiento. ¿Se imaginan, mis hermanos, al representante de nuestro país, de México, que tiene muchísimo que mostrar a las naciones hablando de destinos turísticos y de nuestra cultura? ¿Se imagina a alguien que nos está representando en otro país y que le hagan una pregunta en relación a esto de los atractivos turísticos y que no sepa nada?
No, no estaría dando la talla, habría ahí un gran faltante. Que eso no suceda con nosotros, que nos digan que se vayan a acercar, porque es lo que dice aquí la Escritura, lo van a ver los demás, y que cuando se acerquen con nosotros, les tengamos la respuesta, les digamos cómo. Versículo, ahora ahí mismo en Deuteronomio, por favor, vamos terminando. Vamos por favor al capítulo 6. En Deuteronomio 6, en el versículo 17, quiero que nosotros entendamos qué hacer con todo lo que el Señor nos está dando. Dice así, 6:17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que Él nos ha mandado. Tenemos que guardarlos cuidadosamente. Poner atención en los detalles, en cada convocatoria que tenemos. ¿Por qué lo menciono así de los detalles? Porque eso es lo que va a hacer, mis hermanos, diferencia entre uno y otro hijo de Dios. Pero como hemos escuchado tantas veces que se nos dice, se nos sirve la mesa para todos. Pero porque unos tienen unos resultados distintos a otros, porque ponen atención en la aplicación, en lo que tiene que ser como Dios dice. A ver, alguien pudiera decir, explíqueme más. Con este ejemplo quiero mencionarlos. La Escritura nos menciona que iba a haber un momento en el cual el Señor Jesús iba a declarar esta expresión, tengo sed. Y yo encuentro en la Escritura que dice que Jesús recorrió toda Galilea. Y Él iba, venía, o sea, hubo muchas oportunidades y muchos momentos en los cuales Él pudo haber dicho eso, tengo sed. Pero conocía el momento indicado cuando lo tenía que decir. Miró los detalles. Y es lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso también, como nos dice aquí en el versículo 17 de Deuteronomio 6. Eso nos va a permitir, mis amados hermanos, que se cumpla lo que dice la Escritura, y les pido también que me acompañen en Hechos capítulo 4. Eso va a permitir eso que para muchos quizá había sido difícil, pero que al estarlo escuchando, porque nos lo han enseñado, pero si nosotros lo practicamos, va a ocurrir esto que dice Hechos 4:13. De estos que no eran y no expresaban nada bueno o lo contrario del reino de Dios, fíjense lo que pasó. Dice Hechos 4:13 y voy a leer un par de versiones. Primero quiero leer lo que dice la versión del Jubileo, hablando de Pedro y de Juan. No quiero profundizar en ellos por el tiempo, pero sabemos que venían de una manera de vivir muy sencilla, nada educados. Pero miren, dice la Biblia del Jubileo, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y miren cómo eran, ignorantes, se maravillaban y les conocían, dice, que habían estado con Jesús. Gente conoció de dónde venían, del extracto de dónde ellos eran, se maravillaban porque ahora la expresión de ellos era distinta. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos tenido la oportunidad
de ser preparados académicamente. Algunos más hasta de terminar una carrera, como se dice por ahí. Otros han continuado, gracias a Dios, por esos que han estado continuando en sus estudios. Pero también está el grupo, el sector, hay un cierto número también de la iglesia que no tuvo la oportunidad, por muchas razones, de ser estudiados. Pero miren cómo el Señor aquí nos muestra un panorama precioso. Porque no es que aquellos que no tuvieron la oportunidad y los han llamado ignorantes, como a Pedro y a Juan en este momento, pero no se quedaron así. Ellos estaban escuchando, ellos veían cómo se les enseñaba, cómo se les modelaba, y ocurrió por hacer lo suyo, por estarlo practicando, que ocurrió esto. Fueron constantes. Ahora te pregunto a ti, así de manera personal y directa, ¿tú eres constante? Lo contrario es ser inconstantes, y la Escritura, Dios mismo dice algo muy importante, que el que es así inconstante, voluble, hoy sí, mañana no, luego tampoco, pero ya después otra vez. No debe haber inconstancia en nosotros, de ninguna forma. Hoy sí, hoy amanecí así potente, fuerte, con ganas de evangelizar a todos, pero ya después se me pasó esa racha. Hoy no sé qué me ha pasado, pero dejé de ser constante en darle al Señor lo que es de Él. Me está yendo fatal por inconstante. Y eso se aplica en todo. Pero miren el resultado cuando alguien es constante. Ese mismo pasaje quiero que lo miremos en Nueva Biblia Viva. Aquellos de los cuales ya vimos que eran ignorantes, sin formación, miren cómo dice Nueva Biblia Viva. Ante la elocuencia de Pedro y Juan, ocurrió una transformación en ellos. Eran elocuentes ahora. Entendamos elocuentes, no que no dejaban de hablar, no, era que no dejaban de hablar o tenían la palabra correcta y precisa, mis hermanos. Muchos de nosotros puede haber que para todo tienen tema a desarrollar, pero ¿es lo que Dios quiere? Aquí está hablando de que eran elocuentes. Y viendo que eran hombres sin muchos estudios, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron, voy a decir así, que eso era resultado ¿de qué? De que habían estado con Jesús, de que practicaban lo que se les decía. Amén. Es tiempo de que en nosotros también haya esa constancia, esa evidencia de lo que tanto, mis hermanos, hemos recibido de parte del Señor. PDT, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Voy a decir así, ni sabían firmar ni leer nada. A ese nivel quiero hoy también exponerlos para que podamos nosotros entender con claridad. Sin educación alguna. ¿Cómo es alguien sin educación, mis hermanos? Porque así eran ellos, pero dejaron de serlo porque empezaron a escuchar, como lo estamos haciendo hoy, pero a practicar lo que escuchaban. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos ya no tenían miedo de hablar. Se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Así que no tenemos pretexto, somos inexcusables. Aquel que fuera sin educación, pero que se aplica, que es constante. Y también déjenme decirles, yo lo he visto entre nosotros.
que se han esforzado, han sido constantes y miren cómo han destacado en lo que el Señor quiere, pero porque se disponen y quieren. No ponen de pretexto, no, ¿yo qué voy a decir? Hablo todo mal, me pongo nervioso, me pongo a sudar, bueno, lo que fuera. Pero es, mis hermanos, ser constantes en lo que el Señor quiere. Amén. Quiero terminar esta noche con esta escritura, con esta verdad de Dios. Hemos sido llamados todos a estar siendo, mis hermanos, esa expresión del reino de Dios. Te preguntan algo y que no nos quedemos cortos con lo poco que conocemos, porque se nos ha hablado y enseñado mucho. Que tengamos, miren, mucho que decirles, pero correctamente, no palabrerías nada más, sino esas verdades del reino de Dios. Romanos 12:2, por favor. Vamos a terminar esta noche con eso. Romanos 12:2. Y quiero que veamos directamente ya la versión Dios habla hoy, que dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Qué criterios son los que hoy en día se comentan, se practican, se recomiendan? Definitivo es que nosotros tenemos que estar haciendo la diferencia y no vivir de acuerdo al mundo, no adaptarnos, no tomar esa forma de cómo viven los demás. No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, dice, y lleguen a conocer, si hacemos así, lleguemos a conocer la voluntad de Dios. Es decir, porque luego la gente menciona que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero esa voluntad de Dios es buena, lo que es grato, lo que es perfecto, tiene que ser manifestado en cada uno de nosotros. Amén. Hemos sido llamados a eso cualquier edad que tengamos, como he dicho en alguna otra ocasión. Mientras estemos respirando, somos parte de esta generación para estar haciendo como el Señor dice. Amén. Que sea así, mis hermanos, en cada uno de nosotros. Que se vea esa diferencia y que todos anhelen eso que tenemos. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.